contemplando que es 1.20. No me le puede aplicar el 1.20 al total de la nómina. ¿Por qué? Porque en esta parte de este y este no se lo va a aplicar a los 70 ni a los 80. Siempre que el sueldo sea superior al tope máximo, el porcentaje se le aplica al tope máximo, que es 65,000. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Fíjense algo que aquí suma 255, pero se le está aplicando a 235,100. ¿Por qué? Porque yo estoy sumando, fíjense lo que yo estoy haciendo. Yo estoy sumando este y este. Y como aquí hay dos que sobrepasan, lo que yo estoy haciendo aquí, que estoy tomando, fíjense lo que estoy haciendo, estoy tomando al tope máximo, que es ese, 28C por 2, por los dos que sobrepasan. Y fíjense que me da un monto menor. Un monto menor. Lo mismo que yo venga y comience a sumar, sumo este, pero aquí pongo 65,050, aquí 65,050, sumo este. Como quiera lo mismo. Ese fue el caso que se hizo ahí, míralo ahí. Vamos rápidamente, antes de hacer el pase a la entrada de diario, rápidamente, para que vean aquí cómo se determinó ese impuesto sobre la renta. Ya eso yo lo expliqué en otro video donde se creó la plantilla para la bonificación. Entonces, ¿qué yo hago en este caso aquí? ¿Qué hacemos en este caso aquí, por ejemplo? Fíjense, siempre hay una tabla anual, que es esta, mira aquí. Simplemente la tabla anual se convierte a mensual, que dividiendo entre 12. Pero hay que entre 12, entre 12, entre 12, entre 12. ¿Qué sucede? Que para determinar el impuesto sobre la renta, a eso que está ahí, yo tengo que restarle los aportes de la Seguridad Social, porque la ley 8701 establece, la ley 8701 establece que los aportes para la Seguridad Social están exentos para cálculo del impuesto sobre la renta. ¿De qué yo hago? Tomo a esos 50 y le resto, y mire cuánto da. Verlo aquí. Da 47,045. Yo simplemente lo que hice fue que a los 50,000 le resté las retenciones que le hice para la Seguridad Social. Mírenlo ahí. Luego, ¿qué sucede? Yo debo determinar dónde cae 40. Fíjense que al sueldo, después de haber retado la Seguridad Social, fíjense que yo me voy aquí, digo 47,045. Fíjense que cae entre aquí y aquí. Ni es menor de aquí, ni es menor de la exención y ni es mayor de los 52,000. Por lo tanto, cae ahí. ¿Qué es lo que se hace? Que cuando en el rango que cae ahí, simplemente a esto que, simplemente al sueldo, a eso que está ahí, al sueldo, a los 47,000, le reto lo que esté exento, el rango inicial, y me da la diferencia. Y esa diferencia se multiplica por el 15% y me da el impuesto sobre la renta. Ahora, yo quiero saber si eso está bien. Hay tres formas. Vamos a comprobarlo. Hay una forma que es una tabla que tiene la dirección general. Yo busco el monto 47,045, me voy a la tabla y busco los 47,000. Mírenlo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con aquí? Que 47,000, llega a 47,000, yo tengo allá 47,045, pero no hay 47,045, no puedo coger el rango mínimo, sino el rango mayor siguiente, 47,050, y ahí me da al lado el impuesto sobre la renta. Y fíjense que no coincide exactamente porque estoy tomando 2 o 3 pesos más. Fíjense que yo cogí 47,050, porque va de 50 y 50 al múltiplo, y es 47,045, o sea, que hay 2 pesos, hay unos cuantos pesos, 5 pesos de más, por lo tanto, no coincide, da un poco mayor, miren, da 1,854,75, y según el cálculo directo es 1,854. Ahora, no coincidió. ¿Por qué no coincidió? No coincidió porque
va en múltiplo de 50, se toma el múltiplo siguiente y habían 5 pesos de diferencia. Fíjense que si yo lo relaciono, hay una diferencia de 75 centavos. Ahora, si yo me voy a la otra parte de cálculo, que es a la calculadora, yo la tengo la calculadora ahí, simplemente le doy, me va a direccionar, me va a llevar allá y debo tomar el monto que está allá. Pero el monto que voy a tomar, fíjense, es el monto después de haber retado el impuesto sobre la renta. Pero no, de haber retado la seguridad social, míralo ahí, ese monto, no los 50,000, sino que yo le resto la seguridad social porque está exento. Muchas veces no le coincide. ¿Por qué? Porque se lo están haciendo sin restarle la seguridad social y están violando la ley 8701 que establece que los aportes para la seguridad social están exentos para cálculo del impuesto sobre la renta. Y me voy allá entonces. Y fíjense aquí, tiene de los años 17, pero del 2012 para acá no ha habido cambio, pero me busco el 2022. Pero daba lo mismo porque no ha habido cambio. Y ahí coloco otra cosa, la calculadora no coge decimal. Si tiene decimal, debe de quitarlo. Lo pongo ahí, va a coincidir porque aquí no hay decimal. Y le doy a calcular y fíjense que la calculadora me va a decir lo mismo que yo tengo, me tiene que decir. Me debe decir lo mismo que yo tengo. Está lento todavía, pero yo sé que yo lo calculé y da exactamente lo mismo que uno tiene. Pero, míralo ahí. 1854, míralo ahí. Si me voy allá, usted va a ver que el cálculo que yo hice da 1854. El buscándolo en la tabla no coincide porque es múltiplo de 50 y para coincidir debe caer directamente al múltiplo. Bien. El otro también es facilísimo. 70,000. Yo le resto los aportes de la seguridad social, esos dos, los 4,000 y pico, y fíjense cuánto me quedo, entonces quedo en 65,863. Ahora, yo me voy aquí en la escala mensual, la anual la convertí en mensual, y verifico dónde cae 65,863. Está en ese grupo, o sea, que está en el 20%. ¿Qué dice eso? Mira, el excedente, simplemente el excedente, usted me le va a aplicar el 20%. Si yo voy a buscar el excedente y luego me le va a sumar, 2,601 par de 3, que lo acumulado, que fue el 15% de eso. El 15% de los excedentes anteriores. Entonces yo voy a hago así, ¿y qué hago? Míralo aquí. Cojo esto y a eso le resto el rango inicial y me da esa diferencia. Y ese excedente, como lo dice ahí lo dice, excedente por el 20%, ese excedente lo multiplico por el 20 y le sumo los 2,601 par de 3, le sumo los 2,601 par de 3 y me dice que el impuesto sobre la renta debe ser 5,368,45. Fíjense, en la tabla va a dar 5,375. No hay diferencia. Este es el monto exacto. Este es el monto exacto. Si nos vamos a la calculadora, quizás de una diferencia de centavos porque no se ponen. No, lo va a dar exacto porque ahí no hay decimales. Si yo lo copio y me voy a la calculadora de la dirección general. Si me voy a la calculadora de la dirección general, ustedes van a ver que va a dar exactamente. Me voy aquí a la calculadora y lo coloco porque no hay decimal. Le doy calcular. 5,368,45. 5,368 exactamente. Donde no va a coincidir, lógico, en la tabla que le voy a descontar al empleado 7,40. El empleado no pierde eso, porque eso le queda como un saldo a favor para el próximo. Eso le queda un saldo a favor. El empleado no pierde eso. Pero lo ideal es que uno lo calcule de manera directa para descontarle. Vamos a ver ahora el de 25%. Miren, yo cojo los 80,000 pesos, le resto los aportes a la seguridad social, lo que yo le retuve, en vez de 80, me va a quedar 75,000 y pico.
Esos 75, ¿qué yo hago? Eso excede de 72 y me dice, mira, el excedente es por el 25 más eso es lo que yo voy a hacer. Yo cogí a eso, le reté a eso y le reté. Estamos en el 20. Ok, 75 a eso, le reté los 72, míralo ahí. Y me quedaron 3,000 y pico. Y eso por el 25% más el acumulado, que míralo ahí el acumulado, y me dio el impuesto sobre la renta. Si voy a la calculadora y me llevo ese monto, usted va a ver que va a conseguir. Voy a la calculadora, coloco ese monto ahí y fíjense que va a conseguir. Dice 5,368. ¿Cuál es el viejo eso? 5,368,45. Es el viejo, todavía está calculando. Todavía está calculando. Usted va a ver qué va a conseguir. Fíjense que debe dar 7,400. Si no vamos allá, para que está lento. Aunque tengo el monto viejo que tengo. Vamos, por eso es que no lo calcula. Cogemos el 75. Para que tenía fórmula. Tengo que llevarlo sin fórmula ya. Y fíjense, ahora coloco el monto ahí. Y ahora lo va a calcular. Me lo hay 7,494. Si nos vamos allá, fíjense, 7,400. Dio con 84, creo, pero eso es de centavo. ¿Sí? Bien. Fíjense, la fórmula más exacta es uno hacerlo directo yendo a la calculadora. Otra cosa, ¿qué es lo que hacemos? Que cuando nos llega, por ejemplo, el IR3, yo debo ver en el IR3 que el total de impuestos que yo voy a pagar es el mismo total que retuve. Si no es el mismo, debo verificar, cometí un error. Es igual que los aportes para la seguridad social. ¿Qué sucede con los aportes para la seguridad social? Yo debo ver en la factura si lo mismo que dice que aportó el trabajador por el seguro de vejez, discapacidad, sobrevivencia, en la factura en el mes dice eso y el seguro familiar, si dice eso, está exacto. Si no dice eso, entonces yo debo verificar porque yo no lo puedo ni descontar ni de más ni de menos. Bien, ya después que comprendemos dónde sale el impuesto, cómo se calcula lo de la seguridad social, el impuesto sobre la renta, vamos a hacerle vaciado. Ahora, antes de hacerle vaciado, fíjense algo. Las empresas, como usted lo ve aquí, las empresas hacen cierta aporte, las empresas. Fíjense, del seguro familiar de salud es el 7,09% siempre que los sueldos para el seguro familiar de salud sean menores de 162,625 y todos son menores, se pone directo. Igual que del seguro familiar de salud, si todos son menores de 325,250 es 7,10, míralo ahí. Y míralo ahí. Entonces, eso mismo, míralo ahí, 7. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Del total de la nómina, el 7,09, seguro familiar de salud, y del seguro de vejez, discapacidad, sobrevivencia, el 7,10%, porque todos los sueldos están por debajo del tope máximo, pero hay algo con el seguro de riesgo laboral, que hay dos sueldos que sobrepasan el tope máximo. ¿Cuáles son? Fíjense, el tope máximo es actual 65,050 y hay un sueldo de 70 y uno de 80. Por lo tanto, la TCS no me puede aplicar el 1,2% a ese monto, sino que debe contemplar que ese monto es 65,050 y ese monto es 65,050. Eso es lo que yo estoy haciendo aquí. Miren, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Qué yo estoy haciendo? Miren que yo estoy haciendo. A ese monto que está ahí le estoy rebajando ese y ese